Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el
hasta hoy. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir. Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 25, donde dice: Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La respuesta de Pablo fue inmediata. De forma respetuosa e incluso también amistosa, responde con cortesía a Festo, llamándole excelentísimo, título que correspondía a su condición como un gobernador romano, para decirle Pablo que él no estaba loco. Pero sin embargo, no concluye su respuesta con la negación de estar loco. Añade que solo ha estado hablando palabras de verdad y también de cordura. Contra la acusación de locura en el discurso que estaba pronunciando, Pablo entendía que era la verdad y lo más lógico, ya que un loco no puede pronunciar un mensaje lleno de verdad y también lleno de razonamiento para la mente humana, porque eran hechos históricos que podían ser verificables por cualquiera. Lo que Pablo había dicho demostraba un estado de plena cordura. El Evangelio, la verdad objetiva, no es locura, sino que es una realidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18, dice Pablo: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Son palabras de cordura, es decir, de prudencia y de juicio, porque el Evangelio es la sabiduría de Dios, tal y como dice también aquí en 1 de Corintios, el mismo capítulo 1, pero el versículo ahora 24, donde dice: Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Naturalmente Pablo está hablando de la Torá, la palabra de Dios, que es verdad y que es sanidad también. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Mientras responde a Festo, Pablo ingeniosamente incluye al rey para que éste siga prestándole atención. En su respuesta al gobernador, describe a Agripa con trazos muy favorables. Según él, el rey entendió sus palabras, ya que dice que Agripa era conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, por lo cual Pablo le puede exponer con toda confianza el Evangelio. Lo que en realidad está diciendo es que puede hablar francamente, es decir, con toda libertad y abiertamente. Nótese que Agripa lo escucha cuando elogiosamente dice que el rey es excepcionalmente perspicaz
respecto de los asuntos religiosos en Israel. Cuando le dice Pablo, estoy seguro que nada de esto ha escapado a su conocimiento. Pablo afirma que Agripa está absolutamente consciente del hecho de que el cristianismo es el cumplimiento de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. En el año 30 después de Cristo, después de Pentecostés, el Evangelio de Cristo había sido ya predicado abiertamente y valientemente en Israel y por todo el mundo grecorromano. Y Agripa, a pasar por su juventud en Cesarea, seguramente había sabido del crecimiento de la Iglesia cristiana entre los judíos y también entre los miembros de la familia de Cornelio, el centurión romano. Continúa diciendo Pablo en este versículo, porque esto no ha sido hecho en un rincón. Los creyentes a la fe cristiana no estaban escondidos en lugares secretos como si fuesen una secta, ya que ellos llevaban el mensaje de salvación a cada ciudad importante. Se les podía encontrar en cualquier lugar de Judea, de Samaria y de Galilea, como vemos aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 31. También habían viajado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, como así nos dice Hechos capítulo 11 y versículo 19. También habían fundado iglesias a través de Asia Menor, Macedonia y Acaya. E incluso habían llevado el Evangelio hasta la misma Roma. El cristianismo había llegado a ser una religión mundial. En Atenas, Pablo había hablado sin temor ante los filósofos epicúreos y estoicos, como así nos muestra en el capítulo 17 y los versículos del 16 al 33. Había ofrecido conferencias públicas por más de 12 años en Éfeso, capítulo 19, versículo 8 al 10, y se había defendido ante Félix y Festo, capítulo 24, versículos 10 al 25 y capítulo 25, versículos 8 al 11, ahí lo tenemos. Nada se había hecho secretamente, es decir, en un rincón, a escondidas de las personas. Pero ingenuamente Pablo cita palabras que los filósofos usaban en una forma peyorativa, con los maestros con poca educación. Estos maestros trataban de ganar seguidores entre la gente de la clase más baja de la sociedad, pero no podían y no querían presentar sus enseñanzas entre los eruditos. Al citar este adagio, Pablo está refutando efectivamente la acusación de Festo de que estaba loco. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Nótese que de nuevo Pablo centra su atención directamente en Agripa. Inmediatamente después de los cumplidos, le pregunta si cree en los profetas. Es una referencia indirecta al canon del Antiguo Testamento, ya que con esta pregunta hace que el rey se enfrente a un dilema. Si contesta negativamente, provocará la ira del pueblo judío. Y si contesta afirmativamente, perderá prestigio si es que Pablo le pide que crea en el Evangelio. Antes de que pudiera responder, Pablo ya lo ha hecho por él, cuando dice: yo sé que sí crees. De hecho, la respuesta de Pablo es tan positiva que comunica el sentido de intuitivamente sé que tú crees. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿por poco me persuades a ser cristiano? Naturalmente,
el rey se sintió incómodo ante el pedido de Pablo. Y hasta es posible que lo haya escuchado con bastante interés, pero evidentemente Pablo esperaba que su aparente interés se convirtiese en algo más que interés. La lógica de la argumentación le resultaba tan clara a Pablo que apenas imaginaba que un experto en la religión judía del nivel de Agripa dejara de aceptar la conclusión tan obvia. Pero Agripa no estaba dispuesto ni siquiera a dar la impresión de apoyo en el caso de Pablo. ¿Qué pensaría Festo si llegara a expresar, o siquiera ofreciera la apariencia de expresar, que estaba de acuerdo con un hombre cuya mente había sido trastornada por su erudición? Por lo tanto, no podía decir que no creía en ellos, porque entonces se esfumaría la influencia que tenía sobre los judíos y sobre los dirigentes religiosos. Así que hizo a un lado la apelación de Pablo con una sonrisa. En pocas palabras, le dijo: ¿estás tratando de hacerme representar el papel de cristiano? Porque parece ser que ese era el significado de sus palabras. Y él no iba a permitir que lo usaran de esa manera. Continuará con el versículo 29, donde dice: y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo responde solemnemente al rey, y lo hace haciéndolo en la presencia de Dios. El prisionero le dice que pedía a Dios, es decir, que oraba a Dios, que superase el poco o el mucho que le mantenía alejado de la aceptación del Evangelio, y por tanto, de Cristo como Señor y Salvador. En su respuesta, Pablo hace un juego de palabras, usando las mismas con que había respondido a Agripa. Es como si dijese que por poco o por mucho. Nótese que el deseo vehemente del corazón de Pablo es que todos lleguen a ser cristianos, como él era, pero serlo en libertad. Aquí pudiera muy bien Pablo referirse a cadenas físicas, en cuyo caso Pablo las mostraría a todos los presentes, o también podría referirse al estado de prisionero. La palabra griega permite también esta aceptación. La respuesta de Pablo debió quedar flotando en la mente de todos los presentes. Muy pocos hombres eminentes, como Festo y Agripa, se humillan delante del Evangelio. ¿Por qué? Precisamente, Pablo diría en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Después, la Iglesia llegó a ser popular con los tales, pero esto ocurrió cuando la Iglesia había ya apostatado, cuando llegó a ser mundana y cuando se convirtió también en corrupta, es decir, que se alió con los poderosos y nobles y llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano, ya que en el año 314, con Constantino como emperador, hasta los días de hoy, la conocida como Iglesia Católica Romana y Ortodoxa, hicieron ellos mucho daño a las Escrituras, es decir, a la Biblia, la palabra de Dios hebrea, que estaba escrito en hebreo, y que ellos la tradujeron al griego poniendo y quitando aquello que a ellos les convenía, hasta los días de hoy.
Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. El rey Agripa se levantó, señal de que en la comparecencia había ya terminado. Junto con el rey, también se levantó el gobernador, como hemos leído, y la reina Berenice, lo que motivó que todos los asistentes lo hiciesen también. Aquel grupo, y especialmente el rey y el gobernador, salieron del lugar donde estaban para detenerse luego en otra estancia del palacio para considerar el caso de Pablo, apartadamente. Y hasta es muy probable que Lucas estuviese presente y saliera con todos los que habían estado en la audiencia con Pablo. No cabe duda que las conversaciones discurrirían sobre la situación y el discurso del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué no se convirtió nadie a Cristo? ¿Esto quiere decir que Pablo fracasó? ¿Que lo hizo mal? De ninguna de las maneras, ya que Pablo hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Hay también un caso similar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Moisés. El Señor le dijo que sacase a su pueblo de la esclavitud y lo llevara al desierto. Nótese que él no fracasó. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Los que fracasaron y siguen fracasando fueron y son aquellos que son incrédulos, como era el caso del pueblo de Israel en el desierto, y no creen en el mensaje de la palabra de Dios. En este caso sería en el Evangelio. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: Ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. El comentario sobre lo que Pablo había dicho era unánime. Y hasta es posible que pudiera estar algo fuera de razón, como Festo había dicho llamándole loco. Pero lo que era evidente es que no había ninguna cosa digna de muerte o de prisión en lo que él decía y en lo que él hacía. La concordancia de pareceres entre ellos era unánime. Ninguno había hallado nada condenable en la conducta de Pablo. Pero todavía reviste mayor importancia cuando se pone ese acuerdo en relación con la doctrina y la fe cristiana que Pablo predicaba. Ninguno, incluso el rey y el gobernador, encontraban nada amenazante en los cristianos, de modo que la fe cristiana no constituía problema alguno para el Imperio Romano. Los hombres no creyentes testifican sobre la verdad del cristianismo como de algo que debía de ser aceptado, puesto que el predicador de ella no podía ser tampoco condenado. Continúo ahora con el versículo 32, el último ya de este capítulo 26, donde dice: Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El discurso había sido un gran triunfo para Pablo, y con él para el mensaje del Evangelio que anunciaba, puesto que nada había en la ley romana que pudiera retornarlo como culpable de algo contra la ley. Lo único que había era su puesta en libertad. Dice la última parte de este versículo: si no hubiera apelado a César. Continuaría Pablo en prisión, debido a haber apelado al César, con anterioridad, y el proceso judicial debía continuar hasta el final, por lo que tenía que continuar custodiado hasta que compareciese en Roma,
ante el tribunal imperial. Al hacer Pablo esta apelación, se había situado en una nueva relación con la ley romana, que superaba esta ley las atribuciones de los demás tribunales. Así que Pablo tenía que ser enviado a Roma para que se escuchase su apelación ante el Tribunal Supremo de Roma. Es posible que el requerimiento que Festo había hecho a Agripa para que le ayudara a escribir el informe que debía de acompañar a Pablo fuese suficiente con la afirmación que el rey había hecho ante él. No hay ninguna razón para que este hombre continúe preso, salvo su apelación a César. Así que la sentencia absolutoria se pronunciaba ya tarde, pero sin duda el informe remitido junto con el preso iba a influir en la decisión del Tribunal de Roma. Nótese esto: Pablo iba a seguir en la historia, pero Herodes Agripa se perdería en la oscuridad del tiempo. De este modo, desaparece el último de la estirpe de los Herodes, familia, por otro lado, que asesinó a los profetas, hundiéndose junto con la catástrofe de la nación judía. Y voy concluyendo ya con esto. El verdadero creyente se manifiesta en la obediencia y en la sumisión al Señor, en cualquier momento y en cualquier lugar. Toda persona salva ha sido trasladado de una atmósfera de obediencia para obedecer, como así nos dice Romanos capítulo 6, versículo 18 y versículo 22. El nacimiento espiritual activa y produce un amor sincero en el Señor, como así nos dice Efesios capítulo 6 y versículo 24. Pero ese amor se debe de manifestar mediante la obediencia a su palabra, como también nos dice Juan capítulo 14, versículo 15 y versículos 23 y 24. La obediencia no es parcial, sino total, sin excluir absolutamente nada. Dos simples mandamientos pueden servir de piedra de toque a nuestra obediencia. El primero, amor mutuo de los hermanos unos a otros. Es la evidencia visible de la realidad de ser cristianos, como nos dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Pero ese amor se relaciona en comunión. Cuando un creyente, por otro lado, se niega a mantener comunión con cualquier otro de sus hermanos en Cristo sin que haya pecado oculto sin confesar, está quebrantando el mandamiento y, lo que es más grave, está poniendo a Cristo fuera de la comunión de su vida. Hay, por otro lado, quienes justifican el no mantener comunión porque el hermano no está en la misma doctrina general. Pero quien establece la doctrina general como parámetro de referencia para la comunión está quebrantando el mandamiento de amor y también de unidad. Estimado y estimada oyente, ¿por qué había apelado Pablo a César? Lo había hecho precisamente porque no había justicia ni en Jerusalén ni en Cesarea. Es decir, en Cesarea no la había porque los gobernantes romanos no eran muy justos, que dijéramos. Igualmente también los judíos, ya que ellos, los judíos, eran muy legalistas y también muy religiosos y estaban aferrados a sus costumbres, a sus tradiciones y a sus ritos. Por tanto, cualquiera que predicara otra cosa diferente a sus costumbres, aunque, nótese esto, estuviesen escritas en la ley, en los salmos y en los profetas, para ellos eran sus enemigos. En otras palabras, ellos, los judíos,
amaban y obedecían más sus costumbres, sus tradiciones y sus ritos que añadían a la propia palabra de Dios que a la misma enseñanza bíblica que Dios había puesto en su palabra. Dicho de otra manera, dejaban la palabra de Dios a un lado y hacían lo que a ellos le parecían bien. Naturalmente, esto es lo que hace la religión. Amigo y amiga oyente, muchas personas afirman ser cristianos y cristianas, bien sean católicos, ortodoxos, coptos, protestantes, evangélicos, etc. Pero sin embargo, y nótese esto, no debemos de dejarnos deslumbrar por la denominación o por lo que dicen ser, porque podemos decir somos cristianos, pero realmente si observamos, son muy pocos los que realmente predican y viven el Evangelio bíblico. Nótese que dije el Evangelio bíblico, ya que es responsabilidad de cada persona individualmente escudriñar las Escrituras y no tan solo reunirse en una congregación donde se reúnen las personas para escuchar lo que un hombre me puede decir y nada más. Y eso es lo que aprendo de la palabra de Dios. El auditorio que tenía Pablo, él le predicó el Evangelio. Pablo, como he dicho anteriormente, no fracasó en su intento de que las personas de ese auditorio, que eran personas de un rango alto, ellos aceptasen a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora te toca a ti, estimado y estimada oyente, tomar tu decisión. La oportunidad la tienes en este momento. Igual que esas personas a las cuales le predicó Pablo tuvieron su oportunidad y ellos la desaprovecharon. Por ello, yo te invito en este momento a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Recuerda, este es el primer paso para creer que Él es el que pagó el precio de tu rescate, es decir, Él dio su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio por tus pecados. Si tú esto lo crees y lo recibes en tu corazón, pues yo te invito a que ahora puedas orar conmigo y repetir esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. He hecho hasta ahora lo más sencillo y es simplemente creer lo que los hombres me decían, pero nunca me tomé en serio tu palabra. Te ruego que me des sabiduría para entenderla y ponerla por práctica. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Que ahora sonrío al caminar, que ya no detengo de cantar, es lo que de mí oirás.
sorprendas si me ves después de lo que pasó ayer. Soy un alma en libertad. Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, mas ahora puedo ver la luz que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, pues se hizo realidad desde que mi corazón le di. Un alma en libertad que puede extender sus alas y volar, que brilla como luz en la oscuridad, y en el corazón sintiendo esa paz, que pudo encontrar un alma en libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad, que solo en la cruz fue donde pudo hallar razón para la vida poder continuar, y el significado de amar. Ahora lamento el tiempo que antes perdí por no haber abierto el corazón. Cuando esa dulce voz oí diciendo acércate a mí, que hoy te haré feliz. Antes yo tan ciega fui, en tristeza caminé, mas ahora puedo ver la luz que me dio la fe. Lo que antes difícil fue, pues se hizo realidad desde que mi corazón le di. Un alma en libertad que puede extender sus alas y volar, que brilla como luz en la oscuridad, y en el corazón sintiendo esa paz, que pudo encontrar un alma en libertad, que anhela hoy gritarlo con sinceridad, que solo en la cruz fue donde pudo hallar razón para la vida poder continuar, y el significado de un alma en libertad que puede extender sus alas y volar, que brilla como luz en la oscuridad.